financiera. Son ya las 7 de la mañana con 43 minutos, tiempo de recibir en esta mesa informativa a Roberto Azpiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, a quien agradecemos por atender esta invitación. Roberto, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Le hemos invitado para hablar sobre el conflicto en Medio Oriente que ha generado un disparo en los precios del barril de petróleo a nivel internacional, a tal punto que alcanzó los $120 por barril, pero que a renglón seguido también cae drásticamente. Sí. ¿Cómo entendemos esto de los precios variables, tanto para arriba cuanto para abajo? Bienvenido, buenos días. Gracias. La respuesta es básicamente la expectativa de cuánto va a durar el conflicto, porque cuando hace 2 días subió a $120 el barril, que fue un repunte de una jornada $27 para arriba, igualmente al término cerró con $27 abajo, que constituyó la mayor alza y a la vez la mayor caída en una sola jornada. ¿Por qué esta variación? Básicamente porque la lectura al principio era de que la guerra se prolongaba y la jornada cierra con una expectativa contraria, opuesta, en el sentido de que la guerra no va a ser tan larga, entonces eso determina la conducta del mercado y la expectativa del precio. Eso sí, por el pronunciamiento del presidente Donald Trump, que en primera instancia dijo serían 4 días, después ya subió a 4 semanas. Correcto, es que no se ha manejado un solo discurso en lo que eso se refiere, se han dicho muchas cosas, inclusive que desde Estados Unidos se iba a influir de manera determinante para que se nombre un reemplazo del ayatolá muerto, claro, con alguien más amigable para fines de encontrar una solución diplomática, pero se terminó eligiendo al hijo del ayatolá muerto. Entonces la situación tampoco está tan clara y siguen los combates en el estrecho de Hormuz, el intercambio de drones, de misiles, de manera tal que la situación sigue por ahora complicada, pero pienso que la tendencia relativamente pronto va a apuntar hacia una regularización del mercado con un precio más bien a la alza que a la baja, es decir, no vamos a regresar a precios de menos de $60 tan rápido, porque igual se ha dañado infraestructura petrolera en Medio Oriente importante. Eso habrá que evaluarlo con un poco más de detenimiento en el momento que no haya tanto riesgo respecto a acciones militares, y por lo pronto estamos evolucionando en esa dirección. Roberto, ¿cómo puede impactar también el anuncio de Irán del cierre del estrecho de Hormuz? No, evidentemente eso genera una expectativa de disrupción en lo que tiene que ver con el tráfico marítimo del 20% de la demanda mundial de crudo. Mucho de ese crudo va a satisfacer las necesidades energéticas de China. Pero por otra parte también las potencias occidentales anunciaron ayer que iban a liberar 300 millones de barriles de su reserva estratégica, y lo que se calcula en este momento que la caída de suministro de los países de Medio Oriente, concretamente el Golfo Pérsico, está en el orden de unos 6 millones de barriles al día. Entonces, evidentemente, con esta oferta que se está haciendo de reservas estratégicas, se tiende a mantener un precio que no se dispare demasiado, pero, que es lo que está sucediendo. Lo propio puede hacer la OPEP también, Roberto. Pero la OPEP es un órgano que funciona irregularmente y en donde también tienen influencia terceros países que no son parte de la OPEP, productores independientes, como el caso de Rusia, que frecuentemente coordinan con Arabia Saudita, que es el país que finalmente tiene mayor influencia en la gestión de la OPEP, para tratar de regular precios. A nadie le conviene precios excesivamente altos del petróleo, y el mercado está obrando de tal manera que se está tratando de frenar un incremento excesivo en el precio de los combustibles. El caso de España, que ayer el gobierno tomó la determinación de fijar un techo de aumento de 20%. Justamente para tratar de evitar el perjuicio al consumidor. Entonces, yo veo que en este momento hay mucha presión política para la administración Trump en lo que tiene que ver con terminar rápido este conflicto, para que el precio de los combustibles en el mercado interno no se disparen con un efecto inflacionario, y un poco en línea contraria a lo que fue su discurso al llegar al poder de que no iba a involucrar a Estados Unidos en conflictos internacionales. Independientemente del número de días que dure este conflicto, ¿en cuánto más o menos se puede estandarizar el precio internacional? Yo pienso que no hay una previsión tan fija, porque va a depender de los eventos bélicos.
La señal que hubo al menos ayer, tenemos que esperar esta jornada, es que había canales diplomáticos abiertos por el lado de Rusia, de China, de Francia, que estaban tratando de priorizar una solución diplomática, abrir espacios de diálogo, y yo creo que a este momento se han dado cuenta de que no van a poder ganar tan rápido la guerra Israel y Estados Unidos, y va a ser un desgaste, aparte de que no se quieren involucrar en una invasión territorial que escalaría a un nivel desproporcionado el conflicto bélico. Así que estamos en compás de espera y desde luego creo que en el mundo entero lo que esperamos es que esto se solucione lo más rápidamente ¿Y qué pasaría, posible. Roberto, con el tema del petróleo si este conflicto de Medio Oriente se alarga como sucedió, por ejemplo, lo que fue con Rusia y Ucrania? Sí, pero ese es un escenario todavía incierto y la reacción de los propios países del Golfo Pérsico que están soportando eventualmente el ataque de Irán sin responder es básicamente porque tratan de bajar tensiones, porque finalmente en ese ida y vuelta todos se ven perjudicados. No puede exportar su petróleo Irán, pero tampoco pueden exportar su petróleo ellos. Entonces hay una pérdida económica gigantesca y muchas veces ante esta circunstancia uno también tiene que empezar a pensar no solamente en el cortísimo plazo, sino también en el mediano y largo plazo, y creo que esa circunstancia determina de que la expectativa en este momento es que el conflicto no se va a extender demasiado. Si bien es cierto, el incremento del precio del barril de petróleo a Ecuador le beneficiaría de alguna manera, ¿cierto? Por el otro lado está el hecho de que no somos un país productor y tenemos la capacidad de incrementar precisamente esa producción, además de todo lo que suele ser el tema de los altos costos de producción, el castigo a la calidad del crudo. ¿Cómo se maneja esa matemática? Mire, el problema que tenemos en este momento nosotros es que la refinería de Esmeraldas está parada. Entonces, la importación de derivados de combustibles tiende a aumentar de manera importante, por lo menos en el marco de esta coyuntura. Se ha dicho que a partir del 16 de marzo se reanudan actividades parcialmente y que se normalizaría la producción hacia mayo, destacando de que las últimas cifras que se ha visto de Esmeraldas, por ejemplo en enero, estaban procesando 95.000 barriles por día de una capacidad total de 110.000. Pero en las otras refinerías también hay algo de merma en cuanto a capacidad de procesamiento. Básicamente el problema que está viendo en las refinerías ecuatorianas es que son obsoletas y no están diseñadas para el tipo de crudo que estamos procesando, para las mezclas correspondientes. El crudo es más pesado y eso supone mucho residuo que debería ser a su vez refinado a través de trenes de alta conversión, que es lo que se suponía debíamos contratar para la refinería de Esmeraldas, pero el proceso correspondiente que se activó en 2020 se cayó después de distintas fases en 2024 y no ha sido retomado hasta la presente fecha. Entonces, ¿qué supone eso? Que nosotros tenemos que importar más derivados. Vi cifras recientemente de un reporte del Banco Central, le indicaban de que el año pasado hemos estado consumiendo un total de 291.000 barriles de derivados por día. Y de eso hemos importado alrededor de 200.000. Eso le da una pauta. Es decir, lo que hemos estado respirando promedio el año pasado, con tantos fallos que ha tenido la refinería Esmeraldas, ha tenido 3 incendios en tiempo reciente, en cuestión de un año. Entonces, evidentemente, eso se refleja en el hecho de que la diferencia, 90.000 barriles, es todo lo que hemos estado respirando promedio, cuando la capacidad nominal es hasta 175.000. Aunque le repito, por el estado de las refinerías no llegamos a ese registro. Si el problema es la refinería, como siempre se ha venido analizando, ¿cuáles son las estrategias que se pueden aplicar en función de no ir siempre por ese lado de refinerías? El problema es que la mayor parte de la infraestructura de Petroecuador, en refinerías, en ductos, en algunos campos también,
es obsoleta. Entonces se necesita hacer una inversión mayor para efectos de recuperarla. Eso es aplicable, por ejemplo, al transporte. El oleoducto transecuatoriano ya cumplió su ciclo de vida útil y tiene que hacerse una inversión para renovar bombas, para renovar tubería. Lo propio podría aplicarse para muchos poliductos. Y la red de poliductos también debería ampliarse y hay problemas relacionados, por ejemplo, al robo de combustibles y es la razón por la cual el poliducto Santo Domingo-Pascuales se lo utiliza muy poco porque lo perforan demasiado y los controles son insuficientes. Y para eso necesitamos inversión extranjera. Depende de quién maneja cifras, pero he visto reportes oficiales en donde finalmente el rango de la pérdida o del robo de combustibles el año pasado estuvo entre 170 y 270 millones de dólares. La pregunta es, ¿hay algún demandado, algún sospechoso o preso? En realidad no hay una información clara sobre el particular, pero ahí hay un problema. Entonces, el punto principal es que hay que abrir el modelo que es predominantemente estatista a la posibilidad que invierta el sector privado. Usted me pregunta, creo que han ofrecido 636 millones de dólares para la inversión de Petroecuador durante el presente año, pero para aumentar producción difícilmente eso va a ser suficiente, se necesita mayor inversión. En la actualidad la producción de Petroecuador apunta a mantenerse en alrededor de 370.000 barriles por día, que añadidos los 100.000 de los actores privados, se contabiliza un total de 470.000 barriles, que es lo que estamos más o menos produciendo en este momento. Una estrategia podría ser la venta a largo plazo de nuestro petróleo, como ya se plantea por parte de Petroecuador. Es parte de la estrategia a considerar, pero yo diría que es algo más coyuntural. Si usted me pregunta algo verdaderamente estructural, yo le diría que deberíamos apuntar a la reforma a la ley de hidrocarburos para efectos de fortalecer el modelo de los contratos vigentes y tratar de privilegiar el contrato de participación ante el contrato de participación de servicios específicos con financiamiento, que es el que más se usa, pero que tiene el problema relacionado que no prevé inversión en exploración. Entonces, el típico contrato en donde se está aprovechando reservas que están en producción, pero no supone el agregado de nuevas reservas que permitan aumentar la producción hacia el futuro, que es el verdadero desafío que tenemos como pero la mayoría de nuestros campos son maduros. ¿Ustedes estiman que existiría esa voluntad política para hacer esa reforma? Yo pienso que sí, pues se acaban de hacer la reforma de la ley de minería y de la ley de electricidad, y yo diría que el objetivo principal es bastante parecido. En el caso de electricidad, que si sabemos bien ha sido siempre un monopolio de Estado, Petróleos no es muy distinto a eso. Y ahí no se debía aprovechar entonces. Por ejemplo, en la reforma a la ley de hidrocarburos se tienen que desarrollar las excepcionalidades previstas en la Constitución para que no quepa la menor duda bajo qué circunstancias este paso se puede dar sin que eso quede sujeto a demandas de inconstitucionalidad. Pero yo pienso que eso se torna urgente. Hubo ya un pronunciamiento la semana pasada de la gerente general de Petroecuador, María Daniela Conde, en ese sentido, de que hay que avanzar en la dirección de una reforma a la ley de hidrocarburos, y por lo pronto eso está planteado, y nosotros como sector privado abiertos a contribuir lo que corresponda para tratar de modernizar la estructura legal de la industria petrolera en el país, al tenor también de lo que vienen haciendo otros países como Venezuela, que en enero pasado hizo una reforma radical a su ley de hidrocarburos. Entonces a lo mejor esa sí podría ser una ley urgente. Claro que sí, y es cuestión sencillamente de madurar un proyecto. Hasta donde yo conozco todavía no lo hay, pero hay textos que se han venido trabajando de carácter borrador. Eso creo que se puede pulir relativamente rápido y tener a disposición un proyecto satisfactorio en cuestión de pocas semanas, de manera tal que
Yo pienso que ese es el siguiente paso que tenemos que dar si queremos verdaderamente cumplir con el propósito de aprovechar reservas que tenemos y entre tanto ir resolviendo nudos gordianos que todavía se quedan, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con ITT? Porque ese campo se ha quedado en una especie de limbo y Petroecuador, que debería reivindicar su derecho a continuar con la explotación, porque en definitiva la consulta popular de 2023 estuvo amañada, todavía no se manifiesta de una manera clara, categórica, como correspondería, para defender el propio patrimonio de los ecuatorianos, porque ese petróleo no es desde los privados, no se explota con terceros, salvo es un petróleo que corresponde a la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador. Y finalmente también incide mucho la estabilidad de las autoridades en Petroecuador. Ese es un factor que yo creo que ha perjudicado la continuidad de los procesos internos, como por ejemplo se debió haber construido la variante de los oleoductos y del poliducto en 2022, porque usted recordará que a finales de 2021, a comienzos del gobierno del expresidente Lasso, durante 2-3 semanas se produjo también un derrumbe y la interrupción de la producción petrolera entonces, lo que se repitió casi todo el mes en julio del año pasado, determinando que los promedios de producción anual en 2025 sean los menores en 23 años. En la producción promedio del año pasado fue de 340.000 barriles frente a 375.000 en 2024, básicamente por el hecho de la interrupción en el transporte del crudo. Entonces, eso se necesita resolver inmediatamente para también alentar inversiones en nuevos bloques, que eso también se está planteando, que deben salir a licitación a través de la devolución que debe hacer de estos bloques Petroecuador al Ministerio de Ambiente y Energía para los fines consiguientes y atraer más inversión que le estamos requiriendo para desarrollar nuestra industria petrolera como corresponde y no tenerla en modo de estancamiento. Con eso me quedo, Roberto. Le agradezco por el tiempo, Roberto, muy amable. Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, 8 en punto de la mañana, nuestro editorial.